La oscuridad es densa, casi sólida, cuando Gaius abre los ojos. No es un despertar voluntario. Un golpe seco contra la puerta de madera lo obliga a incorporarse. Afuera, el aire aún guarda el silencio de la madrugada. Dentro, el hedor a sudor rancio, excremento y humedad parece más pesado que el aire mismo. La celda, apenas iluminada por una rendija alta, encierra a 21 cuerpos apretados en un espacio que no alcanza para que todos se recuesten al mismo tiempo. Los tobillos de Gaius, como los de los demás, están unidos por cadenas cortas que obligan a caminar arrastrando los pies. El metal, frío y áspero, deja marcas rojizas en la piel. Se levanta con lentitud, sintiendo la espalda rígida por el suelo de piedra y las noches sin descanso. El amanecer aún está lejos. Son las 4, según el ritmo marcado por los vigilantes. Un sonido metálico precede a la apertura de la pequeña compuerta. Una mano deja caer un cubo de agua turbia y un saco con pedazos irregulares de panis sordidus, pan oscuro hecho con la harina más baja, mezclada con restos de granos y cáscaras. El sabor es ácido, la miga densa y húmeda, pero es lo único que recibirán antes de comenzar la jornada. El agua, agria y con olor a madera vieja, apenas calma la sed. En un rincón, un niño de no más de 8 años tiembla, encogido contra la pared. La piel fina de sus brazos está cubierta de pequeñas manchas azules por el frío. Gaius se acerca y, sin decir palabra, le extiende su manta, un trozo irregular de lana áspera y raída, insuficiente para cubrir un cuerpo entero. El niño lo mira sin expresión, como si el gesto fuera un eco lejano de una humanidad que ya apenas recuerda. Afuera, un caracol de viento helado se cuela por la rendija. Los pasos de los guardias suenan cada vez más cerca, anunciando que el día, aunque aún oculto, ha comenzado. El aire de la domus huele a aceite perfumado y cera derretida cuando Gaius cruza el umbral del cubículo de su amo. La penumbra matinal se quiebra con la luz de una lámpara de bronce, cuyas sombras dan a las paredes la apariencia de un lienzo en movimiento. El Dominus, aún envuelto en una túnica ligera, extiende los brazos con la impaciencia de quien no concibe la espera. Gaius se acerca, sosteniendo cuidadosamente la túnica principal, un tejido teñido con púrpura atenuada, símbolo de autoridad y riqueza. Sus manos trabajan con la precisión adquirida tras años de repetición. Ajusta los pliegues, asegura el cinturón, dispone la tela sobre los hombros. Cada roce, inevitable, le recuerda la textura de su propia piel marcada por cicatrices antiguas, y percibe, sin mirarlo, el gesto de leve repulsión en el rostro del amo. No hay palabras de gratitud, solo el silencio que separa a quien posee de quien es poseído. El ritual continúa con un gesto humillante que se repite cada mañana. Gaius se arrodilla, toma las sandalias del Dominus y, obedeciendo la costumbre impuesta, las limpia con su propio cabello, frotando la suela polvorienta contra la nuca. El cuero huele a tierra y sudor ajeno. El amo, mientras tanto, habla con tono relajado, casi como si conversara consigo mismo, mencionando las noticias que han llegado de las provincias. La rebelión de Espartaco, aplastada años atrás, es evocada como una advertencia divina contra la soberbia de los esclavos. La frase queda suspendida en el aire, pesada como el aroma del incienso que empieza a arder en un rincón. Gaius no responde. Sus manos siguen atando las correas, y sus rodillas, apoyadas en el mármol frío, permanecen inmóviles. La jornada del amo apenas comienza. La de Gaius hace horas que ha empezado. Afuera, la luz del día comienza a filtrarse, llamándolo hacia un trabajo mucho más áspero. El sol todavía no ha alcanzado su cenit cuando Gaius se inclina sobre el arado. La madera cruje bajo la presión, y el hierro oxidado de la reja se hunde con dificultad en la tierra endurecida. Cada paso es una batalla contra el suelo y contra el dolor que le recorre la espalda, donde las cicatrices viejas se abren en hilos finos bajo el sudor y el roce de la túnica áspera. El aire en el campo huele a polvo y estiércol. El zumbido de los insectos se mezcla con el golpe seco del látigo en la distancia. Un anciano, encorvado sobre su surco, reduce el ritmo.
El capataz, montado a caballo, se aproxima con una expresión que no requiere palabras. El látigo silba y se descarga sobre la espalda frágil, arrancando un gemido que se pierde en el viento. Nadie mira. Todos continúan trabajando. Mirar es peligroso. Detenerse, aún más. A media jornada, un murmullo recorre la línea de esclavos. 2 guardias arrastran a un hombre, los pies y manos atados, el cuerpo cubierto de polvo y sangre seca. Su respiración es un jadeo entrecortado. Lo habían atrapado la noche anterior, escondido entre los olivos, intentando huir hacia el mar. El castigo es rápido y público. Un brasero arde junto a la carreta del capataz, y de él extraen un hierro al rojo vivo. Sin ceremonia, lo aplican sobre el ojo izquierdo del fugitivo. El olor a carne quemada se extiende como una nube espesa. El grito, breve, se apaga en un silencio absoluto. El hombre es arrojado al suelo, aún vivo, pero convertido en advertencia. El sol continúa su ascenso, indiferente, y el trabajo sigue. El arado vuelve a abrir surcos, como si nada hubiera ocurrido. La tierra, ajena al dolor, recibe la semilla. Al caer la tarde, las órdenes cambian. Gaius, junto a otros, es encadenado por parejas y conducido por el camino polvoriento que lleva al Mercatus Servorum. El trayecto es lento. El chirrido de las argollas acompaña el ritmo de los pasos. En el mercado, el bullicio es distinto al de cualquier plaza. Aquí, las voces se mezclan con el olor a sudor, aceite y cuero, y cada palabra tiene el peso de una transacción. Un mercader griego, con túnica limpia y mirada calculadora, se detiene frente a Gaius. Lo examina sin hablar. Sus manos, frías y rápidas, palpan los músculos, presionan los brazos, el abdomen, los hombros. Abre su boca para revisar los dientes, inclinándose como quien inspecciona el hocico de un animal antes de comprarlo. Su expresión no cambia. Asiente brevemente y anota algo en una tablilla encerada. A pocos pasos, una niña llora, aferrada a la pierna de su madre. La mujer, de rostro endurecido, no intenta consolarla. Sabe que no servirá. El pregonero anuncia la subasta, y un comprador, con voz despreocupada, indica que quiere a la pequeña. Servirá para placeres especiales, comenta sin ocultar su intención. La madre da un paso, pero un guardia la contiene con la culata de una lanza. La niña es llevada hacia el fondo, su llanto perdiéndose entre los gritos de los vendedores y el tintinear de monedas. Gaius observa sin apartar la vista, no por morbo, sino porque aprender a no mirar demasiado fijamente es otra forma de morir aquí. Un nuevo dueño puede decidir su futuro en cualquier momento. Hasta entonces, solo queda esperar, como un objeto que aún no ha sido reclamado. El regreso a la domus lo lleva esta vez a un espacio distinto, la cocina. Un calor sofocante envuelve el aire, impregnado de humo, grasa y el olor penetrante del garum, esa salsa oscura de pescado fermentado que hierve en grandes ánforas. Mago, el cocinero, un hispano de manos anchas y piel curtida por las quemaduras, mueve un cucharón dentro de un caldero con la destreza de quien conoce cada ingrediente por su aroma. Sobre la mesa, restos de carne y pan duro se amontonan. Son despojos que, en un momento de descuido, los esclavos domésticos se repartirán en bocados rápidos, casi furtivos. Mago, sin apartar la vista del fuego, voltea un trozo de carne en la sartén. La grasa salta y le quema el dorso de la mano. No emite sonido alguno, apenas un leve temblor en la muñeca. Su rostro permanece impasible, como si cada herida fuera solo otra capa más sobre un cuerpo que ya no reclama alivio. En un estante, escondido detrás de una ánfora rota, reposa un pequeño frasco de vidrio. Dentro, un líquido pálido, cicuta. Mago lo toma por un instante, lo mira bajo la luz del fuego y lo devuelve a su escondite. No es un gesto impulsivo, es un pensamiento que madura con cada día, desde aquella noche en que el amo violó a su hija. El veneno, paciente, espera. El sonido de pasos anuncia que el banquete está próximo. La cocina se agita, platos que deben brillar,
copas que no deben tener huella alguna, carnes asadas al punto exacto. Gaius recibe la orden de llevar las ánforas de vino al triclinium. La noche, cargada de aromas y murmullos, apenas comienza. El triclinium resplandece bajo la luz de decenas de lámparas de aceite. El mármol del suelo refleja los colores de las tapicerías y el brillo de las copas. Gaius avanza en silencio, sosteniendo una ánfora de vino como si cargara un objeto sagrado. Los invitados, ya ebrios, hablan en voz alta, mezclando risas con fragmentos de discusiones sobre política y conquistas. Se inclina para llenar la copa de un patricio de túnica amplia. El hombre, con una sonrisa torcida, deja que el vino rebose y se derrame sobre el pecho y el rostro de Gaius. La risa que sigue es inmediata y compartida. El esclavo no reacciona, solo limpia el líquido con la manga de su túnica y se aparta, mientras las carcajadas crecen como un coro cruel. En el centro de la sala, el entretenimiento de la noche espera. Traen a un esclavo enano, vestido con una túnica demasiado grande para su cuerpo. Frente a él, un perro famélico, con las costillas marcadas bajo la piel, tironea de su cadena. El amo anuncia la apuesta. Si el enano vence, será libre. El silencio que sigue está cargado de una expectación morbosa. El enfrentamiento dura apenas segundos. El perro se lanza, los dientes desgarran carne y tela. Los gritos se ahogan bajo el rugido de las apuestas ganadas. Cuando el cuerpo queda inmóvil, lo retiran sin ceremonia, como si fuera un plato ya consumido. El vino sigue corriendo, las risas también. Gaius, con la jarra aún en las manos, observa de reojo, sabiendo que la noche aún guarda otras órdenes para él. El amanecer siguiente trae un silencio distinto, cargado de un olor a incienso y aceite. Gaius camina hacia el lararium, el pequeño altar doméstico donde se rinde culto a los lares, los dioses protectores de la casa. El mármol frío bajo sus pies descalzos amplifica la sensación de vacío. Coloca guirnaldas frescas alrededor de las figuras talladas. Sus dedos trabajan con cuidado, porque una estatua caída, incluso por accidente, sería interpretada como una ofensa a los dioses, castigada con azotes. El amo observa desde la distancia, con la solemnidad fingida de quien convierte lo sagrado en instrumento de control. Gaius siente el peso de esa mirada mientras enciende una lámpara de aceite frente al altar. El humo asciende lentamente, dibujando formas que parecen desaparecer justo cuando intentan definirse. Un cordero, amarrado junto a la mesa de ofrendas, balbucea con un tono que roza la queja. Es el sacrificio al genio del amo, su espíritu protector. Gaius sostiene el animal mientras un sacerdote doméstico hunde el cuchillo. La sangre tibia corre hacia un cuenco de bronce, y el olor metálico se mezcla con el del incienso. En voz baja, casi inaudible, Gaius murmura una plegaria a Mitra, un dios prohibido en la casa. No pide piedad, sino venganza. Sus labios se mueven apenas, ocultos tras el humo y la rutina del ritual. Cuando el sacrificio concluye, limpia el mármol con un paño húmedo, borrando toda huella. El día continúa, y su siguiente labor lo llevará lejos de los muros del lararium, hacia un trabajo que exigirá más fuerza que fe. El sol está alto cuando Gaius llega al pie del acueducto. El Aquaapia, viejo y vital, se alza sobre arcos de piedra que proyectan una sombra quebrada sobre el suelo. Allí, el trabajo no es de precisión, sino de fuerza bruta. Debe levantar y encajar bloques que superan los 50 kilos, mientras el sudor le nubla la vista y el polvo se adhiere a la piel como una capa áspera. El murmullo del agua corre lejano, encerrado en la estructura, invisible pero constante. Un compañero, más joven, resbala mientras coloca una piedra. No hay tiempo para advertencias. El bloque cae, aplastando su pecho contra el suelo. El sonido seco de los huesos rompe el murmullo de las herramientas. El capataz ordena retirarlo sin ceremonia. 2 esclavos arrastran el cuerpo hasta una fosa común cavada en las afueras, donde la tierra lo cubrirá sin nombre ni marcador. No hay pausa para los vivos. Gaius recibe la orden de apartarse del grupo. Un guardia, con una sonrisa que no es de burla sino de rutina,
Le indica que se siente. Otro se aproxima con un hierro al rojo vivo, recién sacado del brasero. El sello del amo, un emblema circular con símbolos familiares, es presionado contra la carne de su muslo izquierdo. El dolor es inmediato, seco, como una lengua de fuego que no se apaga. Un olor denso a piel quemada invade el aire. Gaius aprieta los dientes y no grita. Sabe que ese silencio es lo único que aún puede elegir. Cuando lo sueltan, la marca arde como si tuviera vida propia. Él vuelve al trabajo, arrastrando la pierna, con la certeza de que ese hierro ha hecho más que marcar su piel. Ha sellado, una vez más, su pertenencia. La enfermería es un pasillo sombrío, sin ventanas, donde el aire huele a vinagre rancio y a carne que empieza a pudrirse. Las paredes están manchadas de humedad y las camillas improvisadas son apenas tablas sobre caballetes. Aquí no hay silencio. Se escuchan gemidos, tos húmeda, respiraciones cortas. Gaius entra llevando a un esclavo herido en la pierna por una piedra caída en el campo. Lo deposita en una de las tablas, sabiendo que lo que venga después no será alivio. Un médico escita, alto y con barba enmarañada, se inclina sobre un paciente al que la infección ha devorado el ojo. No hay ungüentos ni compasión. Toma un cuchillo corto, lo introduce con precisión seca y extrae el globo ocular en un solo movimiento. El grito atraviesa la sala, pero dura poco. El dolor se mezcla con el desmayo. El hueco se cubre con telarañas, usadas como torniquete improvisado. En un rincón, un esclavo tiembla bajo una manta delgada. Su piel brilla de sudor febril. El médico mira al capataz, que responde con un encogimiento de hombros. «Costará más curarlo que comprar otro», dice. Minutos después, 2 hombres lo sacan a rastras. Afuera, el murmullo del río Tíber recibe su cuerpo, que se hunde sin resistencia. Gaius observa en silencio. Aquí, cada herida es un cálculo, cada vida un gasto medido. En la enfermería, no se entra para sanar. Se entra para descubrir si uno vale la pena de ser devuelto al trabajo o no. La noche cubre el granero con una penumbra tibia. Entre los haces de heno y el olor a madera vieja, Gaius se mueve con cautela. Allí lo espera Gaia, la esclava tejedora, su cabello recogido apresuradamente, sus manos aún impregnadas del aroma de la lana trabajada durante el día. No hay palabras iniciales, solo el contacto silencioso de cuerpos que se buscan en un lugar donde cualquier ruido puede ser delator. El riesgo es absoluto. Si los guardias los descubren, Gaius sabe que lo castrarían sin vacilar, y a ella. La someterían a la violencia de quienes consideran el castigo un derecho. Pero el miedo no borra el deseo, ni el deseo la necesidad de sentirse, aunque sea por minutos, libres de las cadenas. En la penumbra, Gaia rompe el silencio con una frase que Gaius no esperaba. Está embarazada. Lo dice con una calma extraña, como si ya hubiera pasado por el duelo de esa noticia. El niño no será suyo, será propiedad del amo desde su primer aliento. Un Berna, nacido para servir, sin posibilidad de reclamar otro destino. Gaius la abraza, sintiendo que en ese gesto hay más protección de la que podrá ofrecerle nunca. Afuera, el viento golpea las paredes de madera. Dentro, el tiempo parece detenerse, como si ambos supieran que ese instante, frágil y clandestino, será uno de los pocos que les quede antes de que la maquinaria de la casa los separe otra vez. El amanecer es implacable. Un joven ha intentado escapar durante la noche y lo traen de vuelta atado a un poste en el patio central. Sus ojos, llenos de miedo, se encuentran con los de Gaius, y por un instante todo parece detenerse. El Vilicus, con gesto indiferente, levanta el látigo, y la primera flagelación corta el aire con un chasquido seco. Uno tras otro, los 40 golpes se clavan en la espalda del joven. La salmuera rocía las heridas abiertas, haciendo que los gritos se tornen estridentes, resonando contra los muros de piedra. Gaius cierra los ojos, sabiendo que no hay compasión posible. La violencia no es un accidente, es enseñanza, advertencia, y la razón por la que todos deben permanecer bajo control.
Al mismo tiempo, la sanción colectiva cae sobre los demás. Durante 3 días, el agua les es negada. La sed comienza a marcar los cuerpos. Los labios se agrietan y los pasos se vuelven lentos, torpes. Un bebé, en brazos de su madre, no sobrevive al 3er día. La mujer lo sostiene hasta el final, mientras su llanto se mezcla con la de los demás, formando un lamento que atraviesa la propiedad. Gaius observa, consciente de que cada castigo, cada pérdida, no es solo un acto de poder sobre individuos, sino un recordatorio de que la libertad, incluso la mínima, es un lujo que aquí no existe. Cada respiración es un acto de resistencia silenciosa, aunque nadie pueda reconocérselo. En la penumbra de la celda, Gaius encuentra un momento de introspección. Mientras otros descansan, él talla en secreto una runa galorromana en la madera de su yugo, recordando su verdadero nombre, Taranis, la memoria de su tierra natal, de su familia, de rituales y paisajes arrancados de su vida, se mezcla con la desesperación del presente. Cada trazo es un acto de reivindicación, un fragmento de identidad que nadie podrá arrebatarle por completo. A su lado, otro esclavo murmura historias de Sicilia, de la revuelta servil del 135 a.C., del levantamiento de aquellos que por un tiempo lograron desafiar la opresión. Gaius escucha en silencio, consciente de que las palabras pueden ser escuchadas por informantes. Cada historia de rebelión es un riesgo. Sin embargo, en su mente, esos relatos se convierten en un hilo de esperanza, un testimonio de que incluso bajo cadenas, la memoria y la resistencia persisten. El yugo, la marca, el trabajo diario. Todo conspira para borrar lo que fue, para moldear lo que es. Pero dentro de Gaius, Taranis sigue vivo, y cada runa, cada susurro de revoluciones pasadas, es un recordatorio de que la libertad puede existir, aunque solo sea en la memoria y en la voluntad silenciosa de no rendirse. La jerarquía entre los esclavos se revela en toda su crudeza. El Vilicus, un esclavo con autoridad sobre otros, observa a un compañero mientras recoge aceitunas demasiado lentamente. Sin vacilar, denuncia al amigo ante el capataz, asegurando que robó fruto que no le pertenece. La recompensa llega de inmediato. Doble ración de pan y agua. Un privilegio mínimo que refuerza la cadena invisible de obediencia y traición. Gaius observa en silencio. Sabe que la supervivencia exige complicidad, que la lealtad entre esclavos es un lujo que la opresión no permite. La traición se convierte en moneda de cambio, y cada acto de honestidad está medido por el interés propio, no por la justicia. En un rincón del patio, una mujer joven, atrapada en su desesperación, decide terminar con su vida. Se ahorca con la tela de su túnica, un acto que combina rebeldía y rendición. Su cuerpo es reclamado por un lanista, entrenador de gladiadores, y convertido en instrumento de práctica, en un recordatorio brutal de que incluso la muerte no siempre concede descanso ni dignidad. La escena deja un silencio pesado entre los supervivientes. Cada pérdida, cada traición, se acumula en la memoria de Gaius, reforzando la comprensión de que la esclavitud no solo destruye cuerpos, sino que corroe los vínculos humanos, dejando únicamente la supervivencia como ley fundamental. La noche cae sobre la villa con un peso casi físico. Gaius se encuentra en la puerta principal, cumpliendo la vigilia nocturna que nadie puede evadir. La oscuridad es densa, y los mastines de guardia se mueven entre las sombras con respiraciones profundas y resonantes. Si se duerme, sabe que será despedazado sin misericordia. La muerte acecha con la misma regularidad que las órdenes del Vilicus. El frío cala en los huesos, pero hay un único consuelo. En un rincón del patio, Gaius mastica con cautela raíz de mandrágora, robada de los rincones olvidados del jardín del amo. Los efectos son lentos, pero la alucinación llega. Por unos momentos, su mente lo transporta a un bosque galo, verde, húmedo, lleno de aromas de la infancia y del hogar perdido. Los árboles se mueven suavemente al viento. Los pájaros cantan, y por un instante olvida las cadenas, los gritos y el hedor de la esclavitud. Pero la realidad es inexorable. Un grillete golpea su pierna,
El contacto metálico lo arranca de su visión soñada. El bosque desaparece, dejando solo la penumbra de la villa, los mastines y el silencio pesado de los que viven para obedecer. La vigilia continúa, interminable, y Gaius se mantiene firme, consciente de que en ese deber forzado también reside, paradójicamente, la chispa de su supervivencia.